poco larga porque es un problema personal, pero creo que vamos a tratar de ir dinámicamente para compartir con ustedes. Reconocer que esta pandemia que vivimos no puede hacernos olvidar que la enfermedad renal crónica, como parte de las enfermedades crónicas no transmisibles, ocupan un lugar muy importante con muchísimos pacientes en el mundo, de acuerdo a estadísticas de Estados Unidos. El síndrome metabólico y sus componentes contribuyen a esta progresión en sus 5 criterios, y que la obesidad representa quizás el centro de esta constelación de factores de riesgo, en donde la diabetes y hipertensión eran los más importantes anteriormente. Vemos el impacto que tiene la diabetes como uno de los principales factores, y las proyecciones al 2024, y lo que significa un 44% más de mortalidad en la región por estas enfermedades en mayores de 60 años. Por lo tanto, está de más de decirle el gran impacto que tiene. Desde los primeros trabajos de Riven, como uno de los padres del síndrome X, desde el clúster y conjunto de factores de riesgo que fueron descritos, luego se le sumó la insulinoresistencia y la hiperinsulinemia como uno de los principales elementos del síndrome. En la actualidad, quizá la obesidad y la insulinoresistencia toman un papel protagónico en esta enfermedad, y la hiperinsulinemia, con presencia o no de microalbuminuria, contribuye a la disfunción endotelial, daño renal y el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Los pacientes COVID positivos, sin duda, el síndrome metabólico y sus componentes forman parte de la población de altísimo riesgo. Como ustedes ven, diabetes, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica tienen un tremendo progreso en este proceso, tanto a nivel cardiovascular, el riesgo renal y las mismas complicaciones de la diabetes, tanto como un impacto directo del virus y en mortalidad COVID y no COVID, como bien dijeron quienes me predecieron, datos recientemente publicados por la Sociedad Americana de Nefrología. Siempre es bueno repasar las definiciones de la enfermedad renal crónica. Hay que recordar que, según normas CADIGO, el deterioro de la función del filtrado glomerular e incremento de la aparición de la albuminuria en diferentes estadios, como pueden ver ustedes en esta clasificación, y la prevalencia general en estadísticas de Estados Unidos fue del 12%, y en nuestra región es del 10% aproximadamente. El síndrome metabólico, con la presencia de 3 o más componentes de factores de riesgo: hipertensión, caída de HDL, aumento de triglicéridos, la intolerancia a la glucosa y resistencia insulínica, hiperinsulinemia con obesidad abdominal. La prevalencia de este problema en general es del 22%, y a nivel de hispanoamericanos es del 32% y de afroamericanos del 42%. Por lo tanto, y reconocer que estos criterios, que forman parte de los factores de riesgo establecidos, todos intervienen en el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, el riñón tiene mucho que ver. Y si nosotros analizamos las causas más importantes en todas las bases de datos americanas de riñón, tenemos cuenta que diabetes e hipertensión ocupan los primeros lugares, y sin duda que el síndrome metabólico está involucrado en estas causas como uno de los principales. A nivel epidemiológico, los factores de riesgo independientes que forman los factores de riesgo que forman parte del síndrome metabólico son factores de riesgo independientes para enfermedad renal crónica, aún excluyendo diabetes e hipertensión. En la base de datos NANES sugieren que los 5 criterios, tener los 5 criterios de síndrome metabólico, tienen un riesgo relativo muy elevado, junto a la presencia de proteinuria en la progresión, versus no tener 1 o 0 criterios. Por lo tanto, el impacto a largo plazo en enfermedad renal crónica, caída del filtrado y proteinuria, está totalmente demostrado, y también se ha hecho en forma retrospectiva, 20, 30 años atrás, tener criterios, o los 5 criterios, por supuesto que se asociaba fuertemente con enfermedad renal crónica. Si repasamos un poco la bibliografía, encontramos este trabajo chino, que un prospectivo a 3 años, donde demuestra claramente que a medida que aumentamos los componentes, la detección de los componentes, aumenta la prevalencia de enfermedad renal crónica.
Y si analizamos cada componente en forma individual, vemos que el riesgo relativo varía entre 40 al 50% más de posibilidades en forma individual, y también en el modelo estadístico donde se analiza el clúster completo, vemos el riesgo relativo sumamente elevado que tiene para insuficiencia renal crónica y caída del filtrado. En este trabajo de Cleveland Clinic, publicado por Thomas, muestra, luego del análisis de 5.500 pacientes, cómo el riesgo relativo está totalmente incrementado, no solo en forma individual, sino cuando se analiza nuevamente el clúster de los 5 componentes recientemente publicado. Este trabajo, quizá uno de los más nuevos que he podido encontrar, es un trabajo chino también publicado en Nature Research, en donde muestra que si toman una población de enfermedad renal diabética de mayores de 65 años, en donde pudieron describir entre normoalbuminúricos y microalbuminúricos con y sin la presencia de síndrome metabólico, fue llamativo que la caída del filtrado, cuando se analiza caída del filtrado glomerular y tenemos la presencia de síndrome metabólico más microalbuminuria, hay 14 veces más de probabilidades de tener insuficiencia renal crónica, y progresión de albuminuria exactamente igual en un 87% más. Por lo tanto, cuando analizamos las curvas de progresión de probabilidad de empeoramiento de función renal y de proteinuria, teniendo en cuenta la línea negra más importante, vemos que las diferencias entre normoalbuminúricos y microalbuminúricos es realmente muy importante. Y se vuelve a manifestar que a medida que se suman los componentes, aumenta el índice de progresión, mayor albuminuria y mayor progresión del daño. Por lo tanto, este es uno de los primeros trabajos en donde han podido estratificar el riesgo de progresión de enfermedad renal con albuminuria más síndrome metabólico en pacientes diabéticos añosos. Dato ajustado por la renoprotección más moderna, ARA2 y ECA, no tan moderna, pero sí para inhibidores de SGLT2, también fue tenido en cuenta. Por lo tanto, el síndrome metabólico podría predecir el empeoramiento de la función renal y progresión de enfermedad renal crónica con la aparición de albuminuria en pacientes diabéticos añosos. Haciendo un breve repaso de la fisiopatogenia, bueno, muchos de los antecesores han comentado algunos datos fisiopatogénicos del síndrome, pero acá ponemos el riñón en el centro, en donde la dislipemia, a través de la lipotoxicidad y resistencia insulínica y ácidos grasos libres, van a actuar sobre el incremento de la matriz mesangial y el daño opositario. Por otro lado, la sal sensibilidad, el incremento el empeoramiento en la excreción de sodio y la activación de los receptores mineralocorticoides en la hipertensión arterial, en la intolerancia a la glucosa, la resistencia insulínica, el estrés oxidativo, como comentó Pablo, o factores como TGF-beta, factores fibróticos, y la obesidad abdominal, en donde la adiponectina y la lectina aumentan la PCR y son factores inflamatorios con liberación de interleuquina 6, TGN y TNF-alfa. Esto va a llevar a una hiperfiltración glomerular, caída, incremento de la presión intraglomerular y glomerulosclerosis, con cambios también a nivel positario que son muy importantes. En este estudio de Mayo Clinic vemos que uno de los grandes fenómenos que se establecen sobre el riñón es la remodelación microvascular. Hay una fibrosis intersticial y atrofia tubular en donde hay estrechez arteriolar. Ven acá un riñón normal versus un riñón con síndrome metabólico, en donde podemos ver a través de una tomografía microdimensional en 3 dimensiones cómo la vasoconstricción por estrés oxidativo y sobre todo por upregulación de vascular endothelial growth factor, que aumenta considerablemente la permeabilidad. Esto está inducido en forma importante por la hiperinsulinemia y también lleva a hiperfiltración y a pérdida de la microvasculatura. Lo podemos observar en la foto. Uno de los nuevos enfoques es justamente, como comentaron anteriormente, el enfoque de la microbiota. Es decir, esta disbiosis intestinal
tan protectiva a nivel de reducción de la inflamación y de estrés oxidativo, aparentemente está activado y puede llegar a generar ser parte de esta fisiopatogenia y llevar a aumento de inflamación y estrés oxidativo en el síndrome cardiovascular metabólico. En el daño renal que encontramos, este trabajo es de Harvard Medical School, en donde ellos tomaron un grupo de controles sanos y un grupo de síndrome metabólico, en donde no había diferencias estadísticamente significativas, y pudieron hacerle biopsia, en donde encontraron que hay una esclerosis arteriolar en los pacientes con síndrome metabólico y un aumento de la fibrosis intersticial y atrofia como uno de los cambios más precoces versus los controles sanos. Por lo tanto, uno de los principales y más precoces daños son el daño podocitario, que los podocitos cumplen una función fundamental a la hora de preservar el capilar glomerular y activar o abrir lo que se llaman los slit diafragmas. Acá lo pueden ver en una microscopía espectrométrica en donde están desplegados los podocitos y de esa forma se deja pasar la proteína por estos lugares, en donde este lugar es fundamental para las nuevas drogas, el efecto de las nuevas drogas que tenemos hoy en día en la renoprotección, sobre todo espartantano, un bloqueante doble, y también los antiguos IECA y ARA2, que también disminuyen el slit diafragma como uno de los tantos mecanismos por los cuales disminuye la proteinúria. ¿Cómo afectó el COVID en esta situación? Como sabemos, es una manifestación, es una mirada de manifestaciones extrapulmonares en donde el riñón ocupa un lugar importante, sobre todo en el impacto de la morbimortalidad en proteinuria y hematuria y la presencia de insuficiencia renal aguda. Estas manifestaciones fueron a nivel glomerular. En la parte microvascular se describieron glomerulosclerosis focal y segmentaria de variante colapsante, síndrome de Fanconi por el daño tubular, y no está de más decirles el gran incremento de la morbimortalidad que sufren los pacientes en diálisis y trasplantados, con la gran carga de comorbilidades en donde el síndrome metabólico tiene mucho que ver. La insuficiencia renal aguda era de las más comunes en pacientes hospitalizados. La frecuencia fue variable, los primeros reportes fueron muy bajos, que no creímos sinceramente, y múltiples reportes hasta la actualidad, en donde creemos que hay un 20-30% de casos que requieren terapia de reemplazo, y esto ha generado que muchos pacientes reciban el alta luego de una prolongada estadía en terapia con requerimiento de diálisis, lo cual aumenta la presencia posiblemente post-pandemia de enfermedad renal crónica. ¿Qué factores de riesgo estaban involucrados en el COVID severo? Y la enfermedad renal crónica ocupaba los primeros lugares, pero como ustedes saben, la enfermedad cardiovascular, la diabetes y el síndrome metabólico ocupa un lugar muy importante y de mayor riesgo. Les comparto este editorial en donde existe una sinergia entre COVID y enfermedad crónica no transmisibles que verdaderamente estamos sufriendo en la actualidad. Este es un editorial de British Medical Journal en donde habla claramente que esta gran pandemia ha ocultado las epidemias que nosotros venimos manejando de enfermedades crónicas no transmisibles, con aumento de las muertes prematuras, con empeoramiento de comorbilidades, con el acceso interrumpido a servicios esenciales y al manejo agudo de estos pacientes, a la disrupción de los cuidados de salud, teniendo en cuenta su naturaleza social, antropogénica y contagiosa. Por lo tanto, estos números van en relación a lo que presentó el doctor Tajer, excelente trabajo publicado en Argentina. La Sociedad Americana de Nefrología muestra exactamente lo mismo: menos cuidados de diabetes, menos cuidados en stroke, menos del 56%, menos del 55% en insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, si nos vamos a qué oferta terapéutica tenemos para estos pacientes
Bueno, recordar todo el enfoque multidisciplinario que sin duda es muy importante y por razones de tiempo yo me voy a enfocar en la estrategia renoprotectora, sin descuidar los viejos conocidos como los YCARA2, que ocuparon y ocupan un lugar importante con reducción del 16 y 20% respectivamente, pero estos grandes trabajos que marcaron un antes y un después dejaron un riesgo residual que no podían ser cubiertos. Por esto, ahora aparecieron nuevamente nuevos mecanismos renoprotectores, sobre todo en diabetes, como los inhibidores de SGLT2, en donde hay efectos sistémicos y hay efectos directos bien demostrados, disminución de peso, presión arterial, disminución de la insulina y ácido úrico. Y por otro lado, la recuperación del restablecimiento del feedback glomerulotubular con disminución de la reabsorción de sodio, caída del filtrado glomerular, en contra de la hiperfiltración, y por lo tanto esto lleva a tener drogas que actúan en forma de normometabólicas, es decir, cardiorrenales. Por lo tanto, estos son los múltiples efectos sistémicos que tienen estos medicamentos que siguen en plena investigación, hasta terminar con esto, que es en este momento uno de los trabajos más importantes, que es la experiencia de DAPA-CKD, que es el verdadero nuevo estándar of care, nuevo cuidados para la diabetes, y creo que tiene gran impacto para el síndrome metabólico, en donde usted ve que todas estas variantes de drogas han demostrado una disminución de la progresión de enfermedad renal, la caída del filtrado y la muerte por enfermedad renal, casi en un 46%, como todos los otros estudios, tanto en PARRES, Credence, Canvas, han demostrado. Por lo tanto, para finalizar, el síndrome metabólico está aumentando en todo el mundo con una prevalencia muy importante, tanto en edad y en grupos étnicos. Los 5 componentes conforman factores independientes para la progresión de enfermedad renal crónica. La obesidad y la resistencia insulínica como principal factor fisiopatogénico actual, sobre todo a través de las citoquinas proinflamatorias que llevan a albuminuria y disfunción renal. En la patología renal, destacar la fibrosis intersticial y atrofia tubular con expansión mesangial glomerular, pero sobre todo tener en cuenta al podocito, que es donde se establecen las primeras lesiones y donde aparece la microalbuminuria. El COVID nos ha dejado alto riesgo de COVID severo en estos pacientes con mortalidad. La disrupción de la atención médica con un efecto tremendamente negativo en las muertes anuales, y recordar que el tratamiento actual del síndrome metabólico y diabetes con compromiso renal es la renoprotección con YCARA2 y el nuevo estándar of care o estándar de cuidado de inhibidores de SGLT2, favoreciendo la glucosuria, natriuresis y múltiples efectos cardiorrenoprotectores que van a reducir la mortalidad cardiovascular y renal, como bien lo saben. Bueno, muchísimas gracias.